Bien, la economía con José Luis Esper y Roberto Kachanowski. La primera pregunta es si ustedes creen, como dicen todas las versiones, que va a haber medidas económicas. Porque por ahí ustedes me dicen que no va a haber medidas económicas, Bueno, vamos a hacer igual. Pasó la... ¿Querés que empiece yo? Sí. Mira, yo creo que siempre va a ser maquillaje, básicamente. No veo cambios profundos que vas a ver, digamos, un giro de 180 grados. En todo caso, será 360, volverán al mismo punto, ¿no? Acá me parece que el problema es mucho más profundo. Si bien Argentina tiene un potencial de crecimiento, no nos engañemos. En mi opinión, esto no se arregla con 2 aspirinas y 2 curitas y está todo fantástico. Acá lo que hay que hacer es bastante grueso para poder corregir todas las distorsiones que hay. Tenés crisis energética, fuerte distorsión de precios relativos, que significa tarifas de los servicios públicos muy atrasadas, que las subsidias con emisión monetaria, eso te genera inflación, gasto público, más o menos 120.000 millones de pesos en subsidios este año para el sector energético, transporte, etcétera. Vas a tener que corregir eso, el tipo de cambio. Y después tenés que entrar en un proceso de crear instituciones para que vengan capitales, creen puestos de trabajo, mejore la productividad y crezca la economía. Son 2 partes, digamos, ¿no? Primero arreglar el lío que hicieron y después, a partir de ahí, tenés que recrear condiciones institucionales. ¿Qué pueden hacer ellos hoy? Muy poco, porque le falta algo fundamental, que es la credibilidad. La confianza que puede tener la gente en un gobierno que respete los derechos de propiedad, que no vas a emitir, que no vas a confiscar, etcétera. Si vos no tenés confianza, es muy difícil que con retoques puedas sostenerte. José Luis. Sí, yo creo que sin duda que medidas va a seguir habiendo. De hecho, la está habiendo, ¿no? La última medida que vimos fue prohibición de los exportadores para que se financiaran acá y vuelvan a tomar deuda externa, que es la prefinanciación de exportación. Así que medidas vamos a seguir viendo, ¿no? Ahora, la sensación que tengo yo es que las medidas van a seguir siendo de este tenor de aprietes, vendrá alguna sobre el turismo, eventualmente podría venir una segunda etapa que podría ser un desdoblamiento del tipo de cambio, pero me parece que estamos en un momento donde hay que empezar a machacar sobre el hecho que este es un modelo que está completamente agotado, este es un modelo que fue en algún lugar soja y suerte. Nunca debería haber funcionado lo que funcionó. Duró 8 años, desde 2011 estamos en esta inflación. Ya hace 2 años que la gente está sufriendo un golpe en el bolsillo todos los meses. Las empresas no ganan plata para invertir lo suficiente. Hay suspensión de horas extras, hay adelantamiento de vacaciones. Hay una primigenia destrucción de empleo privado. Tenemos destruida la ganadería, tenemos problemas con el trigo, de las peores cosechas de la historia. Nos estamos quedando sin energía, nos estamos quedando sin reservas. Tenemos la 8ª inflación más grande del mundo. O sea, yo creo que va a seguir la etapa esta de parches con aprietes. Puede venir ulteriormente una segunda etapa de un desdoblamiento cambiario, pero ninguno de estos es la solución. Pero ni siquiera hace falta que la presidenta cambie un poco la dirección venezolana que quiere de este gobierno. Pero sí por lo menos algún retoque técnico tiene que haber. O sea, aquel que dice que esto puede funcionar así, yo le pregunto, ¿cómo te imaginas que Argentina puede vivir con un banco central casi sin reservas, ¿no? ¿Al cual te lleva este programa? Argentina se está comiendo más de 11.000 millones de dólares de reserva por año. Hay una cosa que es importante empezar a poner en claro también. Este es el 5º programa en 40 años, el plan Inflación Cero de Helbar, la tablita de Martínez Dios, el plan Austral, el plan de convertibilidad y este programa económico, 5 en 40 años, que terminan en problemas por culpa de un solo problema, que es el problema fiscal. Y el problema fiscal siempre es un exceso de gasto público. Hoy este Estado gasta 1.200.000 millones, a ver, repito el número, es 1,2 y 11 ceros. 1,2 billones de pesos, de los cuales solo 80.000 millones son subsidios, y estamos pretendiendo hacerle creer a la gente que el problema son los subsidios. Acá el problema es el resto del gasto público, es el empleo público que no te provee un solo servicio público como la gente. Hoy escuchaba azorado yo, y lo leía después, a un dirigente kirchnerista muy importante, Navarro, el chino Navarro, diciendo que él reconoce que el problema del narcotráfico ya llegó a un punto que el Estado puede hacer poco.
Pero, ¿tenemos claro lo que estamos llegando en Argentina? Donde este es un país donde el sector privado está sometido a una presión impositiva noruega o sueca, la mitad del valor agregado se lo lleva el Estado, y el Estado nos dice que ni siquiera puede combatir el narcotráfico, mucho menos nos da educación, mucho menos nos da justicia, mucho menos nos da salud. Yo digo, pongámoslo cosas sobre la mesa. Argentina tenía una decadencia feroz por lo menos en 40 años por culpa de las crisis fiscales derivadas del exceso de gasto público. Si pensamos que el problema de las reservas de hoy es el turismo, las autopartes, Tierra del Fuego, energía, estamos equivocándonos del problema del problema. El problema está fuera de los subsidios en el gasto público. El problema está en el empleo público, en los bienes y servicios que gasta el Estado y en la obra pública que tampoco sirve para mucho. Ahí está el problema. Vos para dejar de perder reservas y parar el tic-tac que no le hace bien al país, de que se está quedando sin reserva central, vos tenés que ir a una moderación grande del gasto público, no de los subsidios, ir a matar a la gente con un tarifazo. Vos necesitas moderación fiscal, no en subsidios, en el resto del gasto público, para bajar el crecimiento de la cantidad de dinero, perder menos reservas y así, por lo menos bajar esta sensación que se termina todo en cualquier momento. Roberto, José Luis hablaba recién de un tema por arriba y me gustaría que vos lo profundices. El tema del dólar y el turismo, porque estamos a un mes y medio de que mucha gente se va a ir o tiene planificado irse de vacaciones. ¿Qué medidas se pueden tomar ahí? ¿O cuál crees vos que se pueden tomar ahí? ¿Qué puede llegar a tomar el gobierno? Sí. Lo más probable es que, digamos, no sé si lo va a hacer, ¿no? Pero lo más probable es que puede llegar a haber una especie de dólar turista, como alguna vez se hizo. Ahora, ¿qué es un dólar turista? Porque si vos pones un dólar turista, digamos un dólar que la gente va y compra. Paralelo. Sí, como cercano al paralelo. Y no tenés que ir con el boleto de avión a comprar eso. Entonces ya directamente estás poniendo un dólar financiero libre. No sé si me explico. Entrás en un mercado donde el gobierno no va a intervenir, el tipo de cambio se te va a ir porque además de eso, la gente va a ir a comprar dólares como refugio de valor. No sé si me explico, ¿sí? O sea, ¿cómo haces para tener un mercado de turismo sin controles como los que tenés ahora? Lo veo medio complicado, a mí no me queda muy claro. De todas formas, son capaces de hacer este tipo de medidas. O, no sé, pondrán, digamos que la tarjeta de crédito podés sacar menos plata o usar menos plata en el exterior, podés comprar menos cantidad. A la gente, ¿qué le diría? Apúrese a cerrar ahora los contratos porque después en el futuro va a ser mucho más caro, ¿no? Ahora, yo quisiera agregar un punto sobre lo que estaba señalando José Luis. No es sobre el gasto público y sí tiene que ver sobre las reservas. Ojo que Argentina durante todos estos años tuvo en beneficio lo que fue en los precios de los términos del intercambio a favor, soja, etcétera. ¿Sí? Cuando uno empieza a mirar cómo fueron los últimos números de exportaciones de Argentina en los últimos 2 o 3 meses, te encontrás con que los precios de exportación de Argentina empiezan a bajar y suben los precios de importación. No sé si lo chequeaste. Sí. O sea, y esto puede ser tendencia. Vos mirás el precio de la soja y ya mirás los 9 primeros meses de este año y decís, ojo que ya la soja, eso de que Argentina, digamos, exportaba la misma cantidad de soja, pero le ingresaban mucho más dólares y cada vez tenía que gastar menos dólares para comprar una computadora, era lo que teníamos a favor, se está dando vuelta. Ojo que se está dando vuelta lo que se llama los términos del intercambio. ¿Qué significa eso? Que vas a tener más escasez de dólares si no atraes en serio capitales para que inviertan en la Argentina, hundan inversiones en Argentina para crear puestos de trabajo. Podés ir a buscar el dólar a cualquier nivel si lo corregís eso. José Luis, recién vos también dijiste, estamos con un banco central casi sin reservas. No, que tiende a quedarse. No. Porque estamos hablando no dije eso. No dije, tiene reserva, pero la lógica es comerse todas las reservas. No, te quería preguntar porque teóricamente hay 34.000 millones de dólares. ¿Hay 34.000 millones de dólares? Mira, a ver, por balance del Banco Central auditado hay de 33.000 millones de dólares cash. Ahí no hay papeles del gobierno. Ahora, esto es lo que publica el Banco Central de un gobierno que miente con casi todo. Yo no podría poner las manos en el fuego de que están los 33.000. Ahora, el balance auditado dice que están. Lo que no estoy de acuerdo es en algunos neteos que se le hacen. Vamos a suponer que no hay mentiras, ¿no? Hay otra discusión, bajo el supuesto que no hay mentiras, que es si hay que netear o no cosas para decir la reserva que tiene el central. Yo creo que no hay que netear nada. Si están. Hay gente que cree que sí que están. Vuelvo un poco sobre lo que decía antes.
Si las reservas están, yo diría, lo mejor que podría hacer el gobierno para defenderlas no es agarrársela con la pobre gente que se quiere ir de viaje. Porque eso es la fuga de capitales que el gobierno ha generado como consecuencia del cepo. Mientras haya cepo, la gente tiene miedo que el gobierno les propie los dólares y la gente se lo va a gastar. Y si no se lo deja consumir los dólares por el turismo, le va a subir el paralelo porque la gente de alguna manera se va a hacer de los dólares. O sea, el gobierno debería entender esto, que el cepo fue de las peores medidas de política económica que podría haber tomado, porque a partir del cepo, esto es una cosa que hay que preguntarse también y cuestionarse, las reservas se han derrumbado. O sea, el gobierno lanza un cepo para que las reservas no caigan y han tenido la segunda peor caída del último cuarto de siglo. La primera peor fue la que ocurrió entre el 1 de enero de 2001 y medio de 2002, cayeron 20.000 millones, pero en el último año y medio cayeron 19.000. Entonces el cepo ha provocado el derrumbe de las reservas. ¿Por qué? Porque genera una gran caída de la demanda de dinero. La gente no quiere los pesos, se los deshace, y los dólares que el gobierno usa para pagar deuda, la gente se los queda. Entonces vos tenés que parar con el cepo lo tenés que desarmar, por lo cual tenés que devaluar y lanzar un plan antiinflacionario. Eso es lo mínimo que tenés que hacer. Yo sé de los que piensan que hay que netear algunos. Tenemos nuestra diferencia en el punto ese sobre ¿Qué quiere decir netear? No, claro, porque la gente a ver, el Banco Central te dice, tengo 33.000 millones de dólares. José Luis dice, bueno, supongamos que vamos al banco y los contamos y queremos, y están los 33.000. Yo te digo, bueno, sí, pero los 33.000, ¿son todos tuyos o no son todos tuyos? Pues alguien te pudo haber prestado el Banco de Francia y algunos créditos que estuvieron tomando con el Banco de Basilea. Además, los bancos depositan dólares en el Banco Central, que son dólares que le pertenecen a la gente. Entonces ahí tenés una cantidad de dólares que supongamos que están en la caja del Banco Central, pero que no son de él. Y ahí entramos en una discusión, y él entiendo que dice, no, los 33.000 están. Yo te digo, sí, están, pero no son todos de él, entonces son menos. Y cuando entramos a hacer la cuenta, es distinto los 33.000. De todas maneras, la cuenta que yo hago, para no entrar en ese debate, ahora dije, bueno, listo, me cansé de discutir eso. ¿Qué hacemos? Veamos cuál es el poder de fuego que tiene el Banco Central en caso de que haya una corrida. Y entonces ahí relacionás las reservas que tienen. Ellos me dicen 33.000 millones, bueno, está bien, te tomo los 33.000 millones. ¿Qué tenés que respaldar? Todos los pesos en circulación más todas las letras y bonos que andan circulando. Eso, si lo digo, que se llama, los economistas lo llamamos base monetaria amplia, te da 15 pesos por cada dólar de reserva. 15 pesos, ¿eh? 15. Casi 3 veces más de lo que está. Yo insisto mirá, si el gobierno va por más controles y aprietes, la pérdida de reservas no la va a parar. Y yo creo que es importante parar la pérdida de reservas, porque es un tic-tac que mantiene expectativas muy negativas sobre el futuro. Entonces, si no quieren lanzar un plan antiinflacionario, porque eso implica ajuste, a pesar de que hay que decirlo con claridad, la gente, el sector privado está haciendo un flor de ajuste sin ningún ajuste del gasto público, ¿no? Porque a la gente le cuesta llegar a fin de mes, el empresario no gana plata, etcétera, etcétera. Pero si no quieren hacer lo ideal, que tampoco es una cosa extravagante, lo hacen todos los países del mundo ya, pero como nosotros estamos con un relato del siglo pasado, parece ser que un plan antiinflacionario es ser poco menos que un asesino acá. Por lo menos, que restituyan algo la confianza generándole menos miedo a la gente. O sea, lo ideal sería que si quieren que deje salir la plata, que le digan, sáquenla si quieren. O sea, tienen que deshacer el cepo. El cepo es el corralito en términos para poder salir. Pero hay otra, incluso, insisto con el tema de fondo, Joaquín, Roberto. A mí, digamos, si Argentina en los últimos 40 años ha tenido una performance macroeconómica tan desastrosa como crecer solo a la tasa de crecimiento del mundo, a ver, un país emergente, para lograr algún día converger a los ingresos per cápita de los países ricos, tiene que crecer por lo menos 2-3 veces la tasa de crecimiento del promedio del mundo, ¿no? Bueno, Argentina ha crecido en el último medio siglo, 40 años también, solo la tasa de crecimiento económico mundial. ¿Por qué? Porque cada 8 años, son 40 años, 5 planes económicos, ha tenido una crisis macroeconómica severa por culpa de crisis de financiamiento del fisco. Y yo veo que hoy estamos discutiendo otra vez cualquier cosa menos lo esencial. Estamos discutiendo si la gente fuga de divisas por el turismo, estamos discutiendo si perdemos reserva por la crisis energética. ¿Qué vamos a reventar a la gente con un tarifazo para que no haya más déficit energético?
El problema está en el 1.200.000 millones de pesos de gasto público, que ni siquiera con la presión impositiva más alta de la historia, ni siquiera con una de las más altas del mundo, alcanzan para pagarlo. Esa es responsabilidad de la clase política, que todos los años, a nivel nacional y provincial, sanciona presupuestos que no paran de subir el gasto público. Roberto, Sí. los dos hablaron, uno de ajuste, el otro de reacomodamiento de precios. ¿Estamos en una situación parecida a la del 2002, cuando hubo que tuvieron que hacer un reacomodamiento de precios general, dólar, precios, Sí, tarifas? yo la veo más cercana a un 1975 que a un 2001-2002. Es decir, un Rodrigazo. Un Rodrigazo. Y quiero aclararlo, y vuelvo a hacerlo públicamente muchas veces. Acá a Celestino Rodrigo quedó en la historia como el malo de la película. En realidad Celestino Rodrigo lo que hizo fue destapar la olla del lío que había dejado la inflación cero de Gelba. Lo hizo torpemente, en un contexto de falta de confianza, etcétera. Pero lo que hizo fue destapar la olla. ¿Y qué hizo en ese momento? Recordás que primero se subieron los salarios y después vino el ajuste de las tarifas de los servicios públicos y el tipo de cambio. Entonces, ¿cuál es el problema? Es muy similar, porque en aquel momento eran empresas estatales que perdían plata. ¿Y cómo la financiaba? El Tesoro le pedía plata que emitiera el Banco Central para financiar. Hoy tenés lo mismo a través de otra forma. Entonces, vas a tener que corregir eso en algún momento. Lo que pasa es que el ajuste que tenés que hacer de las tarifas es mucho más grande que cuando se produjo el Rodrigazo. Hoy tenés que multiplicar por 4 boletos, por 13 boletos de colectivo. Eso de que lo pueden hacer despacito, no sé cómo lo van a hacer, el que se va a animar a hacerlo despacito, ¿no? Pero una vez que empieces a moverlo, lo tenés que mover. Y vas a tener que mover el tipo de cambio, porque acá tenés dos opciones. Y ahí sí coincido plenamente con José Luis. El problema está en el nivel de gasto público. Un gasto público altísimo e improductivo a nivel nación, provincias y municipios. Ahora, ¿alguien se va a animar a bajarlo en términos nominales? Entonces ahí vienen los salvajes, que somos nosotros, y ustedes quieren que la gente se muera de hambre. Bueno, yo... Pero sí. termino la idea. Sí. ¿Cuál va a ser la solución que seguro va a aplicar algún genio? Licuar todo ese gasto de salarios y jubilaciones con una llamarada inflacionaria, que es la historia de los últimos 40 años de la Argentina. Escribí una nota hace poco en La Nación. No, mira, siempre terminás en lo mismo. Nadie se anima a hacer un verdadero reordenamiento del sector público para que sirva a la sociedad. ¿Y entonces qué hacen? Licúan los salarios de la gente. Para volver a hacer lo mismo siempre, porque sistemáticamente en los últimos 40 años de más, ¿qué hemos hecho? Licuar los ingresos reales del grueso de la sociedad para volver a hacer lo mismo, básicamente. Es inflar otra vez el gasto público, primero lo financiás con boom de recaudación impositiva, no te alcanza, emitís deuda como en los 90, o te quemás las reservas como ahora. Lo mismo, yo digo, cortemos por el amor de Dios con la historia, porque ahora discutir tarifazos... pongamos números, del 1.200.000 millones de gasto público, los subsidios económicos fuera de los sociales son 180.000 millones de pesos, los sociales son 50.000 millones de pesos más. O sea, los subsidios sociales más económicos son 230.000 millones de pesos de 1.200.000.000. O sea, el 20% del gasto público es subsidio nada más. El resto es empleo público, jubilación y obra pública. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a actuar solo sobre 180.000 millones, que son los subsidios económicos, si vos querés, solo sobre los 80.000 millones de subsidios a la energía, cuando el gasto público total, que está matando otra vez a la Argentina, le está llevando a una situación cada vez más delicada, es el resto del gasto, que es el gasto de la política? Claro, ahí los políticos no se meten con eso. Andá a decirle a un político que toque ese gasto, donde está toda su clientela, no lo tocan. Ese va a ser el problema, ¿sabe qué? De la política. ¿Quién se hace cargo del problema? Señores, les agradezco a los dos. Gracias. Buenas Una pausa. noches.